Buenos días, mi nombre es Daniela Ochoa y les voy a presentar el abordaje para Progreso 3 de la clase de Anatomía de Superficie. Previo al abordaje voy a proceder a lavar mis manos. El músculo esplenio de la cabeza tiene su origen proximal en la mitad inferior del ligamento nucal y procesos espinosos de las 6 vértebras torácicas superiores. Su inserción distal va a estar en la cara lateral del proceso mastoides y el tercio lateral de la línea nucal superior. Va a estar inervada por los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales medios y su principal acción va a ser flexionar lateralmente, rotar la cabeza y el cuello hacia el mismo lado. Realice. Descanse. Para realizar el abordaje del esplenio de la cabeza le vamos a solicitar al paciente que se ubique en decúbito lateral. Para realizar el abordaje adicionalmente le vamos a dar un soporte a nivel de la cabeza al paciente y le vamos a pedir que realice una flexión ipsilateral de la cabeza. De esta manera vamos a tener las fibras musculares y el vientre muscular del músculo esplenio de la cabeza. Descanse. El músculo escaleno medio va a tener su origen proximal en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de la vértebra C5 a C7. Su inserción distal va a estar en la cara superior de la primera costilla, posterior al surco de la arteria subclavia. Su inervación va a estar dada por los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales y su principal acción va a ser flexionar lateralmente el cuello y elevar la primera costilla durante la inspiración forzada. Descanse. Para realizar el abordaje del escaleno medio, de igual manera vamos a poner al paciente en decúbito lateral y le vamos a ayudar con soporte en su cabeza. Luego le vamos a pedir al paciente que realice una flexión ipsilateral y realizamos una presa bidigital a nivel del músculo. Le vamos a pedir al paciente que realice una inspiración forzada. Realice. De esta manera sentimos la contracción muscular del escaleno medio. Descanse. El músculo serrato anterior va a tener su origen proximal en las caras externas de las porciones laterales de las costillas de la primera a la octava. Su inserción distal va a estar en la cara anterior del borde medial de la escápula. Va a encontrarse inervado por el nervio torácico largo y su principal acción va a ser protraer la escápula y sujetarla contra la pared torácica. Para realizar el abordaje del músculo serrato anterior, le vamos a solicitar al paciente que realice una flexión de hombro y simultáneamente una flexión de codo a los 90 grados. Posteriormente vamos a poner una resistencia a nivel del codo y le vamos a pedir al paciente que eleve su codo hacia el techo. De esta manera vamos a ver cómo sobresalen las fibras musculares del vientre del serrato anterior. Descanse. El músculo transverso abdominal va a tener su origen proximal en las caras internas de los cartílagos costales de la 7 a la 12. Fascia toracolumbar, cresta ilíaca y tejido conectivo profundo al tercio lateral del ligamento inguinal. Su inserción distal va a estar en la línea alba con aponeurosis del oblicuo interno, del abdomen, cresta del pubis y pecten del pubis a través del tendón conjunto. Su inervación va a estar dada por los nervios toracoabdominales, ramos anteriores de los nervios espinales de T6 a T12 y primeros nervios lumbares. Su principal acción va a ser comprimir y sostener las vísceras abdominales. Para realizar el abordaje del músculo transverso abdominal, vamos a ubicar la espina ilíaca anterior superior. Vamos a utilizar 2 traversos de dedos mediales y 2 traversos de dedos inferiores. Ya que tenemos nuestra presa bidigital en el lugar deseado, solicitamos al paciente que lleve su ombligo hacia posterior. De esta manera, el transverso abdominal va a empujar mi presa bidigital. Descanse. El músculo pectoral mayor va a tener 2 porciones, una porción clavicular y una porción esternocostal. El origen proximal de la parte clavicular va a estar en la mitad medial de la clavícula, mientras que el origen proximal esternocostal va a estar en la cara anterior del esternón, 6 cartílagos intercostales superiores y la aponeurosis del oblicuo externo. Su inserción distal va a estar en el labio lateral del surco intertubular del húmero.
va a estar inervado por los nervios pectorales lateral y medial. Sus principales acciones son aducir y rotar medialmente el hombro. Descanse. Para realizar el abordaje del músculo pectoral mayor, le vamos a pedir a nuestro paciente que ubique sus dos manos en la cintura y ejerza presión. Vamos a ver cómo sobresale las fibras musculares del pectoral mayor. A continuación le vamos a pedir a nuestro paciente que ubique sus dos manos frente al pecho y realice fuerza. De esta manera vamos a notar mucho mejor el vientre muscular del pectoral mayor. Descanse. El músculo infraespinoso va a tener su origen proximal en la fosa infraespinosa de la escápula y su inserción distal en la carilla media del tubérculo mayor del húmero. Va a estar inervado por el nervio supraescapular y su principal acción va a ser rotar lateralmente el brazo y trabajar en sinergia con los músculos del manguito rotador. Descansa. Para el abordaje del músculo infraespinoso vamos a ubicar primero la espina del omóplato. Justo por debajo de esta, en la fosa infraespinosa, va a encontrarse el músculo infraespinoso. Para realizar el abordaje de este músculo le vamos a pedir al paciente que realice una abducción en 90 grados del hombro y una flexión de codo. Vamos a oponer una resistencia a nivel de la muñeca y le vamos a pedir al paciente que realice una rotación externa. De esta manera vamos a observar cómo sobresale el vientre muscular del músculo infraespinoso. Descanse. El músculo tríceps braquial va a tener tres cabezas, una cabeza larga, una lateral y una medial. La cabeza larga va a estar en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Su cabeza lateral va a estar en la cara posterior del húmero, superior al surco del nervio radial. Y su cabeza medial va a estar en la cara posterior del húmero, inferior al surco del nervio radial. La inserción distal de las tres cabezas está en el extremo proximal del olecranon, de la ulna y fascia del antebrazo. Va a estar inervado por el nervio radial y su principal acción es extender el brazo. Descanse. Para realizar el abordaje del tríceps braquial, vamos a pedirle al paciente que realice una abducción de hombro y una flexión de codo a 90 grados. Vamos a poner resistencia a nivel de la muñeca y le vamos a pedir al paciente que trate de elevar su muñeca. De esta manera vamos a sentir la activación de las tres cabezas del tríceps braquial, incluyendo su tendón. Descansa. El músculo palmar largo va a tener su origen proximal en el epicóndilo medial del húmero y su inserción distal en la mitad distal del retináculo flexor y vértice de la aponeurosis palmar. Va a estar inervado por el nervio mediano C7-C8 y su principal acción va a ser flexionar la mano en el carpo y tensar la aponeurosis palmar. Descanse. Para realizar el abordaje del músculo palmar largo, le vamos a pedir al paciente que oponga los dedos pulgar y meñique y genere una flexión de su muñeca. De esta manera se observa el recorrido de este músculo y también su tendón. Descanse. El flexor cubital del carpo va a tener dos cabezas, una cabeza humeral y una ulnar. La cabeza humeral va a tener su origen proximal en el epicóndilo medial del húmero, origen común de los flexores, y la cabeza ulnar en el olecranon y borde posterior de la ulna. Su inserción distal va a ser el pisiforme, gancho del ganchoso y quinto metacarpiano, y va a estar inervado por el nervio ulnar. Su principal acción es flexionar y aducir la mano en el carpo. Descanse. Para realizar el abordaje del flexor cubital del carpo, le vamos a pedir a nuestro paciente que realice un puño, una flexión de la muñeca y una desviación cubital. De esta manera vamos a observar cómo sobresale el tendón y también las fibras musculares del flexor cubital del carpo. Descanse. El músculo sartorio va a tener su origen proximal en la espina ilíaca anterior superior y su inserción distal en la parte superior de la cara medial de la tibia. Va a estar inervada por el nervio femoral y su acción principal va a ser flexionar, abducir y rotar lateralmente el muslo. Descanse. Para realizar el abordaje del músculo sartorio le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una flexión de cadera y rodilla a 45 grados. Posteriormente le vamos a pedir que junte su talón con la rodilla contralateral. De esta manera estamos evidenciando las acciones del músculo sartorio.
Posteriormente vamos a poner nuestra mano caudal haciendo una oposición al tobillo y con nuestra mano craneal vamos a tocar las fibras musculares del sartorio y le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una aducción de cadera. De esta manera vamos a sentir las fibras musculares y el vientre muscular del músculo sartorio. Descanse. El músculo aductor mayor va a tener dos porciones, una porción aductora y una porción isquiotibial. La porción aductora va a tener su origen proximal en la rama inferior del pubis, mientras que su inserción distal va a estar en la tuberosidad glútea, línea áspera y línea supracondílea. El origen proximal de la porción isquiotibial va a estar en la tuberosidad isquiática y su inserción distal va a estar en el tubérculo del aductor. Su inervación va a estar dada por el nervio obturador y sus principales acciones son la flexión y la aducción del muslo. Para realizar el abordaje del aductor mayor, le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una flexión del muslo y de la rodilla a 45 grados. Posteriormente le vamos a pedir que realice una abducción. Vamos a generar una oposición con nuestra mano en la parte interna de la rodilla, mientras que con nuestra mano craneal vamos a tocar el aductor mayor. Lo que le vamos a pedir a nuestro paciente es que realice una aducción y de esta manera podemos sentir las fibras musculares del aductor mayor. Descanse. El músculo recto femoral forma parte del músculo cuádriceps. Su origen proximal va a estar en la espina ilíaca anterior inferior, el ilio superior al acentábulo, y su inserción distal va a estar en el tendón cuadricipital y ligamento rotuliano. Su inervación va a estar dada por el nervio femoral y su principal acción es la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. El recto femoral va a tener dos acciones. En la parte del muslo va a ser flexora y en la parte de la rodilla va a ser extensor. Para realizar el abordaje del recto femoral le vamos a pedir a nuestro paciente que realice una extensión de cadera sin flexionar su rodilla. Descanse. Y vamos a poner una resistencia en su tobillo. De esta manera vamos a ver cómo salen las fibras musculares de este músculo. Realice. Descanse. El músculo extensor largo del dedo gordo va a tener su origen proximal en la parte media de la cara anterior del fibular y membrana interósea, y su inserción distal va a estar en la cara dorsal de la base distal de la falange distal del dedo gordo. Su inervación va a estar dada por el nervio fibular profundo y su principal acción va a ser la extensión del dedo gordo. Descanse. Para realizar el abordaje del extensor del dedo gordo, el fisioterapeuta tiene que estar al final de la camilla y lo que vamos a realizar es bloquear los 4 últimos dedos de los pies y pedirle al paciente que realice una extensión de su dedo gordo. De esta manera vamos a observar todo el tendón del músculo extensor del dedo gordo y también las fibras musculares de su vientre. Descanse.